científico. Y lo que yo les digo en las conferencias. No sé si estamos claros. Edward. Licenciado Johnny, buenos días. Yo tenía una pregunta acerca de eso. Dígame. Acerca de del tema de cáncer, yo no sé, pues no recuerdo, pero de ese tema nos dieron una conferencia en sí, solamente de cáncer. No, la conferencia iba implícita cuando se les dio regulación celular y puntos de control. Pero además, Maura, es verdad. Yo subí 3 Sí. artículos muy buenos, por cierto, que los muchachos del grupo B comentaron que estaban bien sobre cáncer, genes de cáncer, oncogenes, protooncogenes, todo. Por eso les digo, revisen la plataforma. Ok. ¿Estamos listos? Todos ven la pantalla, chicos. Maura, mira la pantalla. Sí, se observa. Ok, entonces, ahora sí traté de traer mi computadora y traer auriculares para darles la clase bien y que se escuche bien. Entonces, si ustedes ven, la clase tiene una fecha del 22 de marzo. Esta es una clase programada vieja que nosotros teníamos, que es métodos clásicos de estudio del ADN. ¿Por qué la estoy dando y no solo subirla a la plataforma? Porque esto es básico de lo que ustedes van a hacer en sus prácticas de laboratorio, ahí arriba en micro. Vamos a hablar nosotros de 3 cosas. Ya va a ser la extracción de ADN, ya sea en células humanas o en células procariotas, en este caso, como son las bacterias. Como con una simple extracción de ADN por método de calor directo, ustedes pueden extraer ADN en las bacterias o en los virus por termocicladores o en las células humanas por unas concentraciones de alcohol. Ya vamos a ver que hay 2 tipos. Esto nosotros ya lo habíamos explicado, que era PCR y que es la electroforesis. Yo creo que el día que les di la clase, llegué hasta la diapositiva número 5 o 6. Pero el esquema muestra cómo a través de diferentes procedimientos, a sumergencia de alcohol a diferentes grados de pureza, se puede hacer extracción de las fibras de ADN, de todo ese material genético, a partir de una célula, ya sea de una célula de la cavidad bucal, una célula de un linfocito a nivel de la sangre, o simplemente de una célula de cordón umbilical, un fibroblast, pues, o extracción de ADN de muchas formas, como les estoy explicando. Solo para que completemos, ¿para qué extraer el ADN? Fácil. Nosotros podemos extraer ADN estableciendo relaciones filogenéticas. Como por ejemplo, nosotros nos podemos caracterizar fenotípicamente y genotípicamente entre chinandega, león, y cómo nos podemos nosotros diferenciar, ya sea fenotípica y genotípicamente, por ejemplo, de la gente de la costa o de la gente del norte. Segundo, establecer las relaciones filogenéticas. El diagnóstico de enfermedades es a través de patologías básicas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer extracción de ADN, hacemos amplificaciones del material genético, que es por RT-PCR en tiempo real o PCR normal clásico, y podemos establecer un diagnóstico, que es lo que está pasando con COVID, por ejemplo. El gold estándar, es decir, la prueba definitiva, era el PCR. ¿Y cómo se hace? Extrayendo los ácidos nucleicos del virus. Evaluación de niveles de expresión génica. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo yo puedo evaluar lo que significa penetrancia y expresividad de un gen? Esto significa, chicos, que yo puedo a través de una extracción de ADN hacer pruebas citogenéticas y ver qué tan expresivo puede ser la patología en dependencia de cuánto se expresa el gen que está afectado o el gen que va a expresar esa patología. Les digo lo que hizo Cristina Aguilera, y yo bastante lo pongo de ejemplo porque es novedoso. Por ejemplo, ella se hizo una evaluación de expresión génica. Entonces se le extrayó ADN, se le hicieron todas las pruebas genéticas, ¿y qué pasó? Se determinó que existía una alta expresión génica de los genes BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama.
Entonces la solución más sabia, más salomónica, fue hacerse una mastectomía bilateral radical. Es decir, que ambas mamas se las mutiló. Yo puedo evaluar eso. Modificar genéticamente a individuos. Ojo, aquí sí vamos a tener algo muy interesante. Modificar genéticamente a los individuos, ya sea plantas, animales o embriones humanos, como está pasando en la medicina del siglo XXI, se realiza por unas técnicas que se llaman las CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 se le conocen como las tijeras moleculares. A las dos señoras que descubrieron esto se le dio el premio Nobel de Química en el año 2020. Ok, pero nosotros vemos que siempre en el laboratorio clínico o en la carrera, nosotros conocemos que existe una ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué puede afectar? Entonces, aquí tenemos esa pregunta. Factores que afectan el rendimiento de la calidad y pureza del ADN. Principalmente son 3, chicos. Y ojo con esto. La cantidad de material de partida. Esto significa que nosotros debemos de tomar muestras suficientes, nosotros debemos de extraer la suficiente cantidad de ácidos nucleicos para establecer un diagnóstico. No es que con una sola gota de sangre yo voy a tener una muestra representativa o una muestra que me va a representar una buena cantidad de ADN y me va a establecer un diagnóstico correcto. El otro punto son las condiciones en que se encuentra dicha muestra. Ahí vamos a tener algo. No es lo mismo que yo tenga una muestra a temperatura adecuada, calor adecuado, el transporte adecuado, ya sea el recipiente donde yo la voy a tener, a una muestra que yo la tenga al aire libre, por ejemplo, a temperatura ambiente, en un recipiente que vaya comprimido, la muestra, si es por ejemplo una muestra de patología, o una muestra de sangre que se haya tomado en un tubo erróneo, no es lo mismo. Y la otra son los contaminantes e inferentes del material biológico. ¿Qué pasa aquí? Muchos de nosotros hemos ido a los laboratorios clínicos, ya sea de hospitales o de centros de salud, y han visto algo, y es muy común, que el personal de trabajo, personal de laboratorio, guarda todos sus alimentos, bebidas, frutas, etcétera, en el lugar donde también se almacenan los reactivos. Y esto pasa, no. Siempre se debe de mantener lo que son los refrigerantes para muestras biológicas, ya sea por contaminaciones, reacciones cruzadas, etcétera. Se debe de tener cuidado en esto. Y también ustedes deben de hacer énfasis en esto. Ok, existen 2 métodos, como les estoy presentando. El método de extracción de ADN fenolcloroformo es el más común. Y también está uno que se llama Salting Oaks, es el otro método. Entonces, el método fenolcloroformo es una técnica para solventes, es una técnica orgánica. Técnica orgánica, es decir, para muestra orgánica, utiliza lo que es unas concentraciones de solvente, como nosotros los podemos observar aquí. Miren, aquí en esta parte donde yo tengo el láser, es donde están todas las fibras de ADN. Ok, el ADN que él proporciona es de muy buena calidad y además te proporciona una suficiente cantidad de ADN. Algo muy importante, ¿por qué fenol? Fácil, chicos. El fenol, ustedes ya lo estudiaron en química orgánica, es un compuesto, es un alcohol también, y lo que me va a hacer es que el lavado, cuando yo retire todo el exceso de sobrenadante y las concentraciones de todas las células que ya fueron destruidas y todos los restos celulares, se me va a hacer mucho más fácil hacer el lavado en una escalera. Y si lo hacemos en sangre, se monta una escalera y se hace el blue spin en ellas. Tiene una desventaja, y esto vienen los contras y los niveles de bioseguridad que ustedes ya estudiaron, que es que los reactivos son altamente tóxicos y pueden desencadenar un sangrado nasal, una irritación ocular, etc. El otro, como les digo, Salting Oak, es una técnica de tipo inorgánico, utiliza reactivos de baja toxicidad y permite visualizar toda la malla de ADN. Aquí, como nosotros la podemos observar, todo esto blanquecino que se está tomando con un hisopo son fibras de ADN.
Se utiliza bastante lo que es en agricultura, todo lo que es, se trabaja con vegetales y también en avicultura para los camarones. ¿Están escuchando? Es que veo tanto silencio. Sí, ya. Sí, se estamos escuchando. Ok, ahora sí se está escuchando bien la conferencia, ¿no? Sí. Ok, el procedimiento para extracción de ADN, como les digo, el primer paso que yo voy a hacer es la lisis celular. ¿Qué quiere decir que lisis celular, Maura? ¿Qué es lisis? Pues la destrucción de las células. ¿De la célula o de la membrana? De la membrana, perdón. Ok. ¿Qué vamos a utilizar? Un reactivo que es tridoximetilaminometano se llama. Trihidroximetilaminometano es también un buffer de tris. ¿Qué es un buffer? Que me va a hacer como un tampón, me va a mantener el equilibrio. Y este desequilibrio de membrana que va a ocasionar el buffer es lo que me permite hacer la lisis de las membranas celulares. También se utiliza otro que es el CDS o de dosisulfato sódico, si nosotros podemos observar. ¿Por qué? Porque ambos lo que van a hacer es cambiar la configuración de la membrana plasmática, al igual que la membrana nuclear, y permiten la salida de todo el material genético que quede libre. Y aquí lo tenemos, mira. También se da la extracción de los de ADN plásmico, que es un método de lisis alcalina en columnas comerciales. Una vez en genética, hace 3 años, hicimos donde si ustedes observan esta estructura que se le está agregando, que es una columna en realidad, y lo que permite es que esas columnas ahí se quede, se filtre, por decirlo así, todo el material genético, porque usted lo que hace es una centrifugación y obtiene suero, no plasma, perdón, en este caso si lo tomamos con un tubo, conecta plasma, concentrado de glóbulos blancos y concentrado de glóbulos rojos. Entonces, traer el ADN por soluciones alcalinas, por lisis alcalina en los blancos. ¿Por qué los blancos y no los rojos? Claro, porque los blancos lo que vamos a llevar es el gran núcleo con todo su material genético. Los rojos son anucleados, no tienen núcleo. Y así es el método de extracción y de purificación. Se le agregan las soluciones buffer, como el TRIX, se le agrega una nucleasa, aproximadamente 100 micras, y así nosotros vamos a obtener un ADN puro. Y después con este ADN, el primer paso, por eso lo pongo yo, que es la extracción, vamos a hacer réplicas y réplicas o replicación in vitro y después la lectura. Variaciones, por ejemplo, para la extracción, es lo que le decía, en las bacterias, usted utiliza lisosimas más ECTA. ¿Por qué? Porque el etildimetiltetracético, que es el ECTA, provoca una lisis de las membranas de las células procariotas. Es más fácil, entonces. O también se puede hacer por calor directo. Con calor directo usted hace todos los lípidos que tiene la membrana, especialmente fosfolípidos, con el calor se van a desintegrar. Y entonces el material genético va a quedar ahí. Y lo otro es con las plantas, pero solo para que sepan que existe, por maceración. Por ejemplo, nosotros podemos hacer extracción de ADN con una práctica entre lo que es fresa, se utiliza bastante por la cantidad de ADN, y banano. Y solo le agregamos detergente y jabón lavatraste como emulsificante de la grasa y permite la observación de las fibras. Degradación proteica. Si nosotros recordamos todo el material genético, a la parte de proteínas, ya sean proteínas histonas o proteínas no histonas, y estas lo que van a hacer es que se van a acumular. Entonces también debe de haber lo que significa el fenómeno de proteólisis, que es la degradación o destrucción de proteínas. Todas esas proteínas, si nosotros observamos todas estas que están aquí en la orilla o en el borde de toda la molécula, se tienen que desintegrar al final, porque esto es lo que yo quiero obtener, solo mis fibras de ADN.
El otro es la separación de fases, que es el método fenolcloroformo, como les estaba explicando. Añadimos la solución cloroformo, centrifugamos. Aquí vamos a obtener, este es el producto de la centrifugación. ¿Y qué voy a obtener? Los compuestos orgánicos que están en esta parte de aquí. Aquí, si ustedes observan en el tubo Eppendorf, es una interfase y lo que me interesa es las fibras de ADN. En la interfase es que yo obtengo las fibras de ADN. Muchas veces hay que tener cuidado porque un pequeño movimiento puede dañar todo su trabajo de 3 horas. ¿Por qué? Porque se vuelve a mezclar. Y al mezclarse otra vez, todos los procedimientos tienen que volverse a hacer. Purificación. La purificación se hace con etanol frío, como les digo. Si nosotros, antes en biología celular se hacía una práctica de extracción de ADN de la mucosa oral, donde usted hacía la separación, la lisis, y lo venía a purificar con concentraciones de alcohol. El alcohol debería estar a una temperatura aproximadamente de 3 grados y con una purificación entre el 90 y el 100%. Usted colocaba ahí su muestra y al final de la práctica usted colocaba una gotita en una lámina portaobjeto y lo cubría con un cubreobjeto y observaba pequeñas fibras. Y esas fibras eran las fibras de ADN. Pero igual aquí se agregan todos los reactivos, se centrifuga y se repite el procedimiento aproximadamente entre 3 a 4 veces hasta que ya esté totalmente purificado y en el fondo del tubo el precipitado quede separado de lo que es todo los solutos que se van hacia el fondo del tubo Eppendorf. Puntos importantes. Ahora vamos a hablar nosotros qué hacemos después de purificado. Los puntos importantes que nosotros debemos de hablar son ya terminamos extracción de ADN, la reacción de la cadena polimerasa. Si nosotros alguna vez hemos escuchado qué es la reacción de la cadena polimerasa, a ver, ya voy a controlar esto. Jeffrey, ¿qué es reacción de la cadena polimerasa? No está Jeffrey. Ok, Jordi. Anthony. No es en donde se hace una amplificación del ADN. Entonces puedo decir que eso es replicación in vitro. Sí. Ok. Como dormido, Antonio. Ok, entonces. También de que es una técnica de laboratorio que se utiliza para amplificar las secuencias del ADN. Correcto. Por eso les digo que es una determinación o multiplicación o replicación, todo ese proceso que nosotros lo estudiamos en ADN in vitro, es decir, en el laboratorio. ¿Cómo? Con un tubo de ensayo. Entonces, la PCR depende de una ADN polimerasa termoestable. La principal que se utiliza es una que se llama Thermus aquaticus, que esta Thermus aquaticus es extraída de unas bacterias que son termófilas que les gusta estar en lo caliente. ¿Alguien ha escuchado de los herbaderos de San Jacinto? Maura. Sí. Entonces, de ahí en Nicaragua se puede extraer, porque hay abundantes concentraciones de esa bacteria que se llama Thermus aquaticus, que le gusta estar en lugares calientes y áridos. ¿Y qué es el principio de la técnica? La reacción de la cadena polimerasa es una técnica donde se utilizan cambios de temperatura, porque si nosotros recordamos, el calor es importante en las técnicas de laboratorio. Y la utilidad de la PCR se utiliza bastante en lo que son amplificaciones, aplicaciones en investigaciones. Por ejemplo, si yo quiero determinar un nuevo virus, yo tengo que hacer las secuencias de ADN. Si yo puedo establecer diferencias entre entamoeba histolítica y entamoeba coli o entamoeba dispar, que son parásitos, yo tengo y puedo hacer la técnica de PCR. Miren, todo lo que ustedes observan en la pantalla, en ese organizador gráfico que hasta se los
seleccioné y se los puse en colores, son los reactivos que se utilizan para PCR. Lo principal, tal vez ustedes no han hecho, por eso le preguntaba a Jeffrey, porque yo creo que Jeffrey ha hecho. Si se hace un master mix, se conoce. Entonces, en este master mix yo agrego los dinucleótidos trifosfato, los cebadores o iniciadores del proceso, que también son oligodenucleótidos, los iones divalentes, como el cloruro de magnesio y el cloruro de potasio, también como iones monovalentes. El tampón o el buffer, que le va a dar estabilidad. Teniendo eso, que se llama el master mix, yo puedo, ahora sí, agregar la ADN polimerasa. Y después de agregar la ADN polimerasa, agrego mi ADN molde, que va a ser el guía. ¿Por qué? Porque a partir de este ADN molde que yo extraje, yo puedo amplificar y amplificar, pero ¿qué necesitábamos nosotros? Una ADN polimerasa termoestable. ¿Por qué? Porque esta ADN polimerasa tiene que soportar temperatura hasta de 90 grados centígrados. Entonces, si nosotros estudiamos los cebadores o iniciadores, son oligonucleótidos que van a permitir toda la materia prima para amplificar. Sin esos cebadores o iniciadores no hay nada. También los dinucleótidos me van a formar todas esas bases nitrogenadas que me van a permitir elongar la cadena. Los iones divalentes y los iones monovalentes. ¿Por qué el cloruro de magnesio, por ejemplo? A ver, los que estudiaron química. Anastasio. ¿Qué es el magnesio? Aquí está, Anastasio. Y si no contesta es porque solo conectan el teléfono. Anastasio. ¿Cuál es su pregunta? Es decir, en específico, ¿qué quiere saber? ¿Cuál es la función del magnesio en un proceso? No sabría decirle, licenciado. ¿Qué carga tiene el magnesio? Positiva, ¿verdad? Ok, el magnesio actúa como un cofactor enzimático, es decir, como el que le da energía, al igual que el potasio, a la reacción. Sin cloruro de magnesio no hay un cofactor enzimático, la reacción es más lenta. El tapón o el buffer. ¿Qué hace el tapón o el buffer? ¿Qué es un buffer o un tampón? La niña, ¿cómo se llama? Viene siendo como un amortiguador que permite, es decir, balancear el pH de una sustancia. Correcto. Entonces, amortiguando el pH, es decir, que no esté muy ácido ni muy alcalino, nosotros podemos hacer la reacción bien. El termociclador es un aparato, como no lo conoce, no le voy a preguntar. Es un aparato que juega con las temperaturas. A medida que se van amplificando las cadenas, él va cambiando lo que es su ciclo de termociclación. Y aquí los tienen, miren. Este es el señor termociclador. El termociclador, usted coloca la muestra aquí con su tubo Eppendorf y él permite amplificar, va cambiando las temperaturas, va a iniciación, elongación, terminación, templado, así sucesivamente. Pero yo antes de esto, yo tengo que hacer mi master mix, que aquí lo tiene. Son muestras chiquititas, a lo mucho pueden agregar 10 microlitros, 20 microlitros. Los dinucleótidos, por ejemplo, solo va a agregar 20 microlitros. Lo que va a agregar una proporción aproximadamente de 50 microlitros es el ADN. Entonces, ¿qué vamos a agregar? La Taq polimerasa, que es la enzima termoestable, los primers, los dinucleótidos que me van a permitir formar la cadena. Los primers son como los cebadores, habíamos quedado. El buffer, que me va a estabilizar la reacción, y mi molécula de ADN. ¿Por qué un buffer? ¿Por qué va a estabilizar esa reacción? Ya voy a ver con la lista.
Así vamos a hacer la clase interactiva. Eduarda, Elizabeth Vallejo. Eduarda. No está, parece. Ok. Eric Briones. Presente, diga, licenciado. A ver, hijo. Eric Briones. ¿Por qué yo voy a buscar cómo estabilizar el pH? Para que no Agregándole. se rompa o haya Pero alguna quién, alteración del ADN. pero ¿por qué yo lo voy a estabilizar? No sé si alguien me entiende la pregunta. ¿Por qué? Si se supone que la reacción va a ser correcta, tengo mi tag polimerasa, ¿por qué le agrego un buffer? Si el buffer, como dijo Anastasio, es lo que vamos a hacer con la amortiguar el pH. ¿Qué compuesto ahí es demasiado ácido, Eric Briones? Para darle estabilidad. ¿Alguien? A ver, Maura. Maura. Sí. No, no sé. Ok. Nadie sabe. Claudia Soto. Dígame. Ajá, Claudita, ¿por qué nosotros vamos a agregar un buffer? ¿Qué de todos los componentes del master mix, cuál es el que es ácido para agregarle el buffer? No sé, fíjese, licenciado. Chico, el ADN, hombre. Si el ADN va a estar unido por enlaces de hidrógeno, ¿y qué van a hacer los iones hidrogeniones? Cambiarme el pH de una solución. Ojo, cuidado esa prueba. Ok, hablemos de la señora Tag polimerasa. Miren, ella es bonita. Como les dije, se extrae de microorganismos. Esto también es lo que permite extraer lo que utiliza bastante VIH, una transcriptasa inversa. También se extrae de la termus acuático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros lo llevamos a la vida real, VIH es un virus ARN y yo tengo que doblar las cadenas de ARN para hacer la secuenciación y el PCR en tiempo real. Entonces, así ella, como les estaba diciendo, se aisló de la Thermus aquaticus, que es una bacteria que le gusta estar en altas temperaturas. Ya se adaptó, evolucionó. Los cebadores, como lo tenemos aquí, al igual que otro ADN polimerasa, lo que van a hacer son una pequeña secuencia corta de nucleótidos. Aquí los podemos observar, miren cómo se van agregando cada uno de los cebadores. Y en la reacción lo que van a permitir es que la región de ADN copiada y amplificada sea estable y no sea lábil, por decirlo así. Lábil significa que se me deteriore con facilidad. Y aquí lo tenemos, un ejemplo, miren, el ADN molde, ¿qué voy a hacer? Ellos se extraen en 3', 5', yo lo tengo que invertir el proceso. ¿Por qué? Porque se me debe de ir una hebra adelantada en un sentido 3', 5', y una hebra retardada en 3', 5', que va a ser la futura hebra hija, ¿no? Y aquí lo tenemos, miren, los cebadores se unen a la cadena molde, luego de haberla separado, y permiten volver a unir esas bases nitrogenadas y formar las nuevas cadenas. Y aquí después viene la tag polimerasa, extiende a los cebadores. Y de esa forma es que yo permito amplificar y amplificar la cadena. Ok, pasos de la PCR. Se reconocen en la actualidad 3. El primero es la desnaturalización, que se da a 96 grados centígrados aproximadamente. El templado, que es de 55 a 65 grados centígrados. Y la extensión, que es a 72.
Ok, en la desnaturalización la reacción se calienta con altas temperaturas, eso hace el termociclador, porque imagínense usted, hay una temperatura a 96 grados, uno va a romper las cadenas, moldes. El templado, la reacción se enfría un poco, si ustedes observan el cambio de temperatura es drástico, aproximadamente 30 grados centígrados. Y la extensión, la temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extiende. Y esta es la temperatura más o menos en que se mantiene la bacteria. Entonces, si la bacteria se mantiene a esa temperatura, se dedució, el señor que la descubrió, que ella podría ser estable hasta los 72 grados centígrados. Después de 72 grados centígrados, ella no va a ser estable. Entonces, las amplificaciones, cuando se esté haciendo la extensión, no van a ser correctas. Y aquí lo tenemos, miren, un esquema. Tengo mi gran fibra de ADN, desnaturalizo los cebadores, igual. Son los 3 pasos que se producen. Abro la cadena, es lo que les digo, miren, 5', 3', la primera copia. Después se me va a formar la otra hebra en un sentido 3', 5'. Porque aquí, donde están ubicadas las flechitas, es lo que se van a agregar los cebadores y van a permitir hacer esto. Como ir pegando, actuar como molde, pegar todas las bases nitrogenadas, hacer la complementariedad de bases nitrogenadas, y eso es cuando se está estudiando para investigaciones o se está estudiando para modificaciones de individuos, es ojo, pestaña y ceja. Es delicadísimo. ¿Por qué? Porque una base nitrogenada que cambie, un solo nucleótido que cambie, va a hacer una desconfiguración total de toda la cadena. Y se va a expresar en patologías que van a ser irreversibles. Entonces aquí lo tenemos, se formaron 2 copias, al igual se desnaturaliza, se renaturaliza, los cebadores se vuelven a unir a las nuevas cadenas y se permiten 4 copias. Son números pares. Por ejemplo, después de las 4 copias van a hacer los mismos procedimientos y se van a generar 8 copias de ADN. ¿Por qué? Porque esto es replicación in vitro. Yo estoy aumentando el número de copias, y me está permitiendo generar millones o miles de millones de copias de ADN. Aproximadamente se hacen entre 20 y 30 ciclos un PCR convencional. Tipos. Aquí sí hay muchos. Puse los más comunes, pues que se utilizan bastante. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado es de la PCR clásica. También se utilizan otros tipos de PCR. Por ejemplo, la PCR anidada se le conoce una técnica muy sensible y se utiliza con una primera amplificación y una segunda amplificación, pero si ustedes leen la segunda amplificación, se utilizan cebadores que se ubican dentro de la primera, es decir, que una va a depender de la otra. Si hay alteración en la primera reacción de la PCR anidada, en la segunda va a ser fatal. Entonces, la otra es la PCR de extensión solapada, que se utiliza bastante para marcadores mutagénicos. Se introducen cambios dentro de una secuencia, dentro del fragmento. Entonces, esto es lo que se utiliza bastante para clonar, por ejemplo, la beta-doli que se clonó, se pueden hacer las clonaciones de ADN y se requieren 2 cebadores. Los primer mutagénicos y otros 2 primer más para poder hacer la PCR. Yo sé que es complicado, solo quiero que lo sepan y los conozcan. Nosotros, a lo mucho lo que hacemos en Nicaragua es PCR con transcriptasa inversa o RT-PCR, que se le conoce reacción de la cadena polimerasa en tiempo real. Y esto bastante se utiliza con VIH. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, VIH lleva una transcriptasa inversa, que es la enzima que lo hace integrar todo su material genético a la célula diana. Hay un PCR in situ, que en especial a mí me gustó. Se utiliza bastante en medicina forense. Lo que es que la reacción de la cadena polimerasa actúa directamente sobre la célula o tejido o el órgano diana. Entonces, si la persona se sospecha en medicina forense lo que una alteración a nivel de un tejido, ok, le hago un PCR in situ y ya puedo observar.
Y aquí lo tenemos, miren, cómo se trabaja el PCR in situ. Tengo la muestra, lo que tengo es un ARN, trabaja con ARN mensajero ella. Tiene su extremo caperuza y su caja polía. Permito agregarle todos los nucleótidos y todo el proceso y me va a amplificar ya tripletes de base nitrogenada específicos. ¿Por qué? O nucleótidos específicos. Porque ella me trabaja con PCR. Entonces, al hacer eso, pero ustedes van a decir, ¿cómo puedo agregarlo en un tejido? Claro. O cómo puedo observarlo si la patología está o el gen está ahí presente. Nosotros utilizamos bastante lo que es inmunofluorescencia. Y se utiliza una reacción antígeno-anticuerpo cruzada. Es decir, yo permito, marco, por ejemplo, cuando se me amplifique todos los nucleótidos del ARN mensajero, yo voy a marcar una secuencia específica que se va a unir al anticuerpo. Y al unirse al anticuerpo, me va a emitir fluorescencia. Y es lo que yo puedo observar al microscopio. No sé si se entendió esa parte. ¿Se entendió, Anthony? Licenciado Dionis, ¿me lo podría repetir, por favor? Todo el proceso. No, la parte última que dijo que casi no la entendí. Ahí quédese con el audio. Usted tiene ARN mensajero. La PCR in situ trabaja con ARN mensajero. Entonces, amplifica todo. Si nosotros recordamos, el ARN mensajero tiene unos nucleótidos y su extremo caperuza y su extremo polía. De eso estamos claros. Solo necesitamos la parte transcriptora. Entonces, le agrego todo los nucleótidos y también le agrego el que se conoce como block, que se utiliza bastante y se marca en la base nitrogenada uracilo. Entonces, cuando ya se amplificaron todos los nucleótidos del ARN mensajero, si ustedes observan, el anticuerpo, o donde se va a pegar, donde se une, se marca a la base nitrogenada uracilo. Entonces se crea este complejo, que es el complejo antígeno-anticuerpo, y que va marcado con un fluoróforo. Y al ir marcado con el fluoróforo, cuando se una con la región del uracilo, va a emitir fluorescencia, es decir, que se va a poder ver. Como que usted apague la luz y ande un brazalete que es fluorescente. Entonces ella se va a emitir. Y eso es lo que yo puedo observar en el tejido con ayuda del microscopio. Yo puedo decir, ok, aquí está presente o está ausente. Ahora sí. Ok, gracias. Era lo último, más o menos lo del fluorescente, que no había entendido muy bien esa parte. Ok, el otro punto son los mutagénesis de PCR con extensión solapada. Yo es para que los conozcan, chicos, porque igual PCR clásico se los van a volver a repetir en virología. El primero se utiliza un primer SP6, perdón. Es el primer mutagénico directo, el forward. Esta técnica se utiliza bastante con lo que es un software específico para que permite amplificar y visualizar las cadenas o las nuevas copias de ADN que se van generando. Primero, dos primeras PCR se hacen separadas, pero después se van a mezclar. Y al mezclarse es que yo tengo que hacer 3 pasos. Remover los primers que agregué arriba, en la primera y en la segunda. Desnaturalizar y rehibridizar, que significa que solo las regiones ricas que yo quiero con mis bases nitrogenadas, con mi ADN, son las que voy a poder observar y son las que me voy a poder amplificar. Por eso, si ustedes observan aquí, son 2 reacciones independientes y después obtengo solo una. Correcto. Porque la primera, que si ustedes observan, solo las puntitas azules, las bases nitrogenadas que están en azules, son las que yo necesito para hacer mi segunda copia o mi segundo ciclo. ¿Por qué? Porque la parte roja es la parte mutagénica y yo no la quiero. Porque si la que agrego al PCR me va a permitir hacer mutaciones espontáneas de manera consecutiva en la reacción. Miguel Ángel Zamora, buenas tardes. Apague su micrófono.
Buenos días, dígame, licenciado. Apaga el micrófono, hijo. Eso es lo que quiero. Ok. El otro tipo de PCR es un PCR multiplex. Se utilizan tres. ¿Dónde lo silencio? Ok. El primer son 3 pasos. La PCR multiplex con plásmidos específicos, con primer de plásmidos específicos. Si ustedes observan cómo el proceso es el mismo. Después, el siguiente paso es la simetría de la primera extensión y la hibridación. Lo bonito de este PCR multiplex es que a medida que usted va generando una copia, ya la va representando en una curva. Y es este es lo que se le va presentando a usted en el termociclador. Usted amplificó su muestra, sí, pero desde la primera copia que usted genera en el PCR multiplex, ya se sabe si va bien o va mal. Y si va mal, se ahorra tiempo y vuelve a montar. Si va bien, lo deja continuar y no hay ningún problema. Esta es la principal ventaja del PCR multiplex. Y es más, tiene una mayor sensibilidad y especificidad. El PCR cuantitativo. Entonces, igual, todos casi tienen el mismo principio. Por ejemplo, ustedes observan las fibras de ADN, una cadena doble helicoidal, bicatenaria, antiparalela, etc. Pero vean esta parte de aquí. Se parece a un ARN mensajero, claro, son nucleótidos y tienen marcado esta circunferencia en verde y esta en rojita. Entonces, cuando yo quiero amplificar la cadena y detectar, yo tengo que detectar mi punto de corte, mi punto de partida. Y entonces, ese punto de corte, punto de partida, cuando se conecte o se una a la hebra de ADN, va a emitir fluorescencia. Entonces le dice a la TAC polimerasa, ya, expresate. Entonces la TAC polimerasa viene y empieza a amplificar y amplificar cadenas de ADN. Y aquí es lo que se permite observar una fluorescencia específica. Variaciones de la PCR específica de un alelo para buscar polimorfismo, PCR ensamble, que es ensamblaje, se utiliza una síntesis artificial, PCR asimétrica, PCR de colonia, es para, por ejemplo, colonias de bacterias que llevan, como hay varios tipos, y pone el ejemplo de Escherichia coli, usted puede hacer un PCR de colonia para buscar las secuencias específicas que me van a decir, ok, una Escherichia coli enterohemorrágica, enteroinvasiva o enteropatógena, por ejemplo. Y la otra que es una amplificación dependiente de licasa. Aplicaciones de la PCR. Si yo quiero amplificar ADN, por ejemplo, identificación de genes de virulencia o de resistencia, ya sean de bacterias, resistencia bacteriana, virulencia, o también en drogas. Genotipificación de cepas, detección de mutaciones puntuales, como las que nosotros miramos, estudio de polimorfismo de un solo nucleótido, cuantificación del número de copias de células. Esto es con ADN. Todo se utiliza bastante en investigación para buscar nuevos fenotipos de resistencia, nuevos polimorfismos, por ejemplo, que hacen algunas bacterias, algunos virus. En ARN, detección de la expresión de genes que puede tener en una proteína o en un proceso viral o en un virus. Efecto de mutaciones sobre la expresión, es decir, qué tanto se puede expresar esas proteínas en su órgano diana o qué tanto puede tener ese virus con su tropismo celular. Procesamiento diferencial y cuantificación de la expresión. Ok, el otro punto que nosotros vamos a hablar es la electroforesis. Ya vamos a terminar. Si nosotros vemos, llevamos 3 pasos secuenciales. Extracción de ADN, PCR, que es amplificación, pero ¿qué hago con esto de ese material genético amplificado? Ok, lo tengo que revelar, se le conoce. Okay. Y es nosotros lo que tenemos aquí. Si ustedes observan varios puntos en negro, esa es las muestras que yo coloco. El procedimiento es complicado. Usted primero tiene que hacer a lo que se le conoce como un gel de agarosa, como que esté haciendo una gelatina, así de suave y delicado. Usted va a colocar en estos puntitos de aquí
unos dientes o un peine, se le conoce, para que quede el orificio aproximadamente entre 0.5 micras de diámetro. Y usted va a colocar todas sus muestras. Cuando coloca todas sus muestras, pero debe de dejar el primer espacio, el primer orificio, o el primer pocillo le llaman, para colocar su escalera. Y su escalera es como su valor de referencia o la referencia que usted va a utilizar en el PCR. El equipo de trabajo, esto es todo teoría, es todo lo que le he explicado. El equipo de trabajo, miren cómo funciona. Esto, lo que está en amarillito, es el gel. Entonces, en este gel es que usted va a permitir que se va a desplazar la muestra en base a sus cargas eléctricas. Coloca en esta parte de aquí donde yo estoy recorriendo el puntero, lo que es el peine. Se crearon orificios y usted coloca las muestras, coloca el electrodo, los electrodos que son los electrodos, pues, el cátodo y el ánodo, y va a permitir desplazarlo. El componente migra con carga negativa, se va a desplazar, y el componente que gira por carga positiva, es decir, también se va a desplazar hacia el otro extremo. ¿Qué es lo que nos interesa? Los resultados. Estos son resultados, miren, esta es mi escalera y estas son mis muestras. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a ver? Ok, tantos millones de pares de base tiene este nivel, por ejemplo, 5.000 millones de pares de base, aquí vamos a tener 3.000 millones de pares de base, 6.000 millones de pares de base, y etc. Usted lo que va a ver es que en cuál cae. Si este es su molde, entonces usted va a ver dónde va cayendo la muestra. Por eso es que cuando se hace estos procedimientos se debe tener mucho cuidado. Porque la tinción de revelado es demasiado sensible. Y si usted cuando coloca en los pocillos, usted hay un derrame, ya no le sirve la muestra, entonces pierde todito el procedimiento. Este otro, mire. Este se utiliza bastante para secuenciación y amplificación de material de los virus. Por ejemplo, si este es su escalera, usted va a ver dónde cayó. ¿Dónde se desplazó? Ninguno, no hay compatibilidad. ¿Por qué? Porque la escalera está aproximadamente por aquí. Entonces, la escalera que utilizamos no calza con el resultado. Este otro, miren, este es más bonito. Si este es mi molde, mi cadena molde, yo puedo decir que aquí puede haber un grado de compatibilidad. Aquí otro grado de compatibilidad, por eso es que se pone 99.9%. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, duda, si no, ha sido un placer haberlos tenido. Voy a descargar la lista. Y Eduard, vos que sos el representante, hijo. Si vos ves, solo hay 34 estudiantes. Y yo tengo una matrícula de 60. Y yo reporto esta asistencia. Igual no es por la hora, porque el día pasado estaba lo mismo también. 34 estudiantes, 32. Sí, fíjese que ayer a las 6:08 le envié la clase de genética, pasa de 8 a 9 a 7 de 7 a 8. Es que, hijo, no es tanto eso, sino que, por ejemplo, ellos, el encuentro pasado, que fue a las 8, igual solo habían 34, yo se reporto. Y ni se justifican ni nada de eso, entonces. Ya estamos a mediados de semestre, ya vamos a hacer el primer parcial. Ok, entonces chicos, pasen buen día. Ha sido un placer haberlos tenido. Que vayan los... No se vaya, una pregunta. Ajá, Maura. El examen va a ser de opción múltiple. No sé, no lo he hecho. No sé si voy a poner 10 preguntas de solo conteste. O todo complete. Ya. Que Bueno, revisen está todo. bien. El examen Vale, entra vale.
hasta ciclo celular. ¿Estamos claros? Y cáncer. Ok. Ok, ¿A qué pasen hora va buen a día. ser el examen? El examen es a las 7 de la mañana, el día miércoles. Yo voy a enviarle un mensaje a Edward para ver si los meto todos al auditorio 1 o los fracciono. Tengo el auditorio 1 de 7 a 8. ¿Estamos claros? Revisión, Ok. el mismo día les voy a dar revisión a eso de las 9:30. Los acumulados los voy a pegar hoy en la vidriera, fuera del laboratorio. ¿Estamos? Está bien. Tenga buen Ok. día. Sí, sí. Igual, pasen buen día. Buen día, Liz.